Hola, muy buenas noches. Hoy en nuestro espacio abierto vamos a poner a examen a la justicia. Un reciente estudio del Instituto CIRES asegura que 1 de cada 4 ciudadanos ha pasado a lo largo de su vida en algún momento por un contacto con la justicia, ya sea como demandante, como demandado, únicamente como testigo. Y lo cierto es que los resultados que luego comentaremos no son excesivamente alentadores. Tal vez pueda parecer un porcentaje no muy elevado, un 25%, pero el caso es que personas que inician su contacto con la justicia y parece que no encuentran nunca el momento de terminarlo. Decir que la justicia es en ocasiones un laberinto enrevesado con un lenguaje que parece tremendamente oculto y tenebrista, cargado de recursos, puede parecer un tópico, pero muchas veces es cierto. La justicia, en teoría ciega, únicamente lo único que tiene que preocuparse es de dictar una sentencia en base a pruebas y después de oír a los testigos y también teniendo en cuenta, evidentemente, los delitos que están definidos en el Código Penal. Y un principio fundamental que no podemos olvidar, el hecho de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero el caso es que, lo vamos a ver y oír esta noche, hay inocentes que tienen problemas para demostrar esa inocencia. Para hablar de la situación de la justicia en nuestro país nos acompañan esta noche Juan Alberto Veloc. Buenas noches. Hola, buenas noches. Miembro vocal del Consejo General del Poder Judicial. También está con nosotros Jaime Miralles. Buenas noches. Jaime Miralles es abogado y ha tratado varios temas de los que podemos calificar dentro del capítulo de error judicial. Y entre nuestros invitados contamos con la presencia de Encarnación Jiménez, que es abogada y también tiene familia implicada dentro de lo que conocemos como caso Alcalá 20, Bonifacio de la Cuadra, periodista del País, experto en temas judiciales. Buenas noches. Y también nos van a acompañar un abogado y una víctima de un error judicial. El abogado, Santiago Hurtado, buenas noches. Buenas noches. Y la víctima, Juan José Casero. Sin duda, buenas noches. Sin duda ustedes recordarán este caso. Juan Alberto Veloc, ¿está tan mala justicia como en ocasiones decimos? Sí, está mal, eso es evidente. Y además el problema está en si tenemos posibilidades reales a medio plazo de mejorarla. Pero evidentemente el análisis inicial no puede ser particularmente optimista. La justicia tiene muchos problemas en muchos órdenes. Lo único que me preocupa un poco es el planteamiento inicial del programa. Aquí vamos a repasar la administración de justicia. Es quizá un poco excesivamente ambicioso, ¿no? Podemos entrar en temas concretos, pero la verdad es que no hay motivos suficientes para sentirse satisfechos del funcionamiento actual del Servicio Público de Justicia. Usted pertenece al Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano, sí, los jueces de entre los jueces. Y consiguientemente, ¿no son un poco responsables de esa situación? Consiguientemente corresponsables del funcionamiento del Servicio Público de Justicia. Precisamente por eso, precisamente porque soy corresponsable y conozco la situación con bastante detalle, me atrevo a formular ese juicio. Pero a partir de ahí podemos empezar a pensar qué cosas concretas se pueden hacer y cuáles son las responsabilidades concretas que tenemos todos, el Consejo en primer lugar y después en su conjunto, pues el resto de estamentos jurídicos, el propio Gobierno de la Nación, las Cortes, los ciudadanos. Después podemos empezar a distribuir juego, pero de entrada me parece razonable asumir la corresponsabilidad que me compete como miembro del Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias por esa sinceridad, Jaime Miralles, abogado. Usted ha llevado varios casos de lo que llamamos errores judiciales. Sí, he intervenido. Y en este planteamiento que se hacía ahora mismo, señor Medoro García, en cuanto a la situación actual de la justicia, yo me permito, estimando muchísimo no ya la persona, sino el parecer del juez Belloc, yo me permito no compartir plenamente su enfoque. Yo creo que hoy la justicia funciona mal, pero creo que podría funcionar bien. Vamos a ver, decir esto es en cierto sentido comprometedor. Partamos de la base de que el Consejo General del Poder Judicial, del que forma parte el señor Belloc, no está en el Poder Judicial, es un órgano de gobierno, pero no es un órgano jurisdiccional, es un órgano de gobierno de la justicia y de los jueces. Entonces, el Consejo General, o sea, el órgano de gobierno de los jueces y de la justicia, lo que ocurre es que no tiene, en mi modesta opinión, medios para resolver los problemas que se le plantean a la justicia. Dicho de otro modo, a mi entender, de allí, de donde podrían venir las soluciones, facilitándole a la justicia los medios que necesita para obtener toda la eficacia que requiere y que pide esta sociedad, es de donde no parten. Y estoy señalando concretísimamente a los otros dos poderes del Estado,
que son el Ejecutivo y el Legislativo. Yo no veo en ninguno de esos dos poderes ni la voluntad política de resolver el problema de la justicia, ni siquiera el más mínimo esfuerzo para aparentar que cumplen con lo que la ley les atribuye. Yo, siguiendo en este camino, y cuando hablamos en público, creo que en una sociedad democrática lo que más importa es decir la verdad. Y en cuanto se habla de opiniones y de pensamientos, por tanto, lo que más importa es decir sinceramente lo que se piensa. En mi opinión, los dos poderes, ejecutivo y legislativo, no tienen un especial y resuelto interés en que la justicia funcione lo más perfectamente que pudiera. Y no lo tienen, yo pienso que tal vez por temor, por miedo a la actividad eficaz de la justicia. Esta última conclusión, tan grave, y que así la he enunciado, a mí me la sugieren los diversos procesos, no voy a entrar en los diversos procesos que están hoy en la jurisdicción, en distintos órganos jurisdiccionales, y en los que están inmersos los poderes del Estado y sus titulares. Sí, por favor. Realmente seguramente no es una diferencia de punto de vista. Yo he empezado simplemente lo que me parecía una obligación elemental ética, es decir, asumir la responsabilidad que tengo, puesto que estoy en un órgano de gobierno del Consejo. Simplemente era mi planteamiento inicial. El planteamiento que realiza nuestro ilustre abogado y amigo, ciertamente es un fenómeno histórico constatado que solo ha existido administración de justicia. Llevamos muchos años con administración de justicia y muy pocos de poder judicial. Y no es un juego de palabras. Administración de justicia es la situación inmediatamente anterior a la Constitución del 78, es decir, es un órgano que carece, no es un poder del Estado. Y de repente la Constitución decide que esa administración de justicia tiene el derecho a convertirse en uno de los tres poderes del Estado. Y la verdad es que tenemos una cortísima historia de poder judicial, porque aunque la vieja ley de 1870 hablaba del poder judicial, el poder judicial en España tiene posibilidades legales de existir desde el 78. Es un poder extraordinariamente joven que tiene los problemas típicos de cualquier poder joven y frente a poderes mucho más maduros políticamente y consolidados en el tiempo, como son el poder legislativo y el poder ejecutivo. No es fácil, yo pienso que nadie regala nada. Es muy difícil que en el juego de poderes el poder judicial llegue a ser poder si no se lo merece también. Y se lo deben merecer en la misma medida que los ciudadanos consideren oportuno que lo tenga. Lo que a mí me preocupa es cuando no somos capaces de producir un producto, que es nuestra obligación, justicia, que haga que los propios ciudadanos sean los que reclamen para nosotros más poder. Ese es el verdadero problema. Yo creo que en democracia el poder se puede obtener en la misma medida en que tú logras transmitir a los ciudadanos que vale la pena confiar en ti, que tu esfuerzo, tu trabajo, tu forma de entender tu papel dentro del juego del Estado vale la pena para los ciudadanos. Por lo tanto, la apuesta es, desde mi punto de vista, mejorar el servicio público de justicia, lograr que los ciudadanos sean los que pidan esos poderes para el Poder Judicial, más que el propio Consejo General del Poder Judicial. Bonifacio de la Cuadra, usted es periodista especializado en el país en materia de tribunales, ha seguido toda esta evolución, todos los cambios que está viviendo la Administración de Justicia en nuestro país. ¿Cuáles un poco los pasos positivos que se han ido dando a lo largo de esta corta historia del Poder Judicial? Hombre, los positivos son tan pocos que sería mucho más larga la respuesta hablando de los negativos. Pero si se me pregunta por los positivos, pues yo diría que desvincular a los jueces de la competencia del Ministerio de Justicia. Los más jóvenes de nuestra audiencia no sabrán que antes los jueces eran nombrados por el Ministerio de Justicia, igual que cualquier otro funcionario, ¿no? Y ahora hay un órgano que se llama el Consejo General del Poder Judicial, que es el que se encarga del nombramiento, la formación y la promoción de esos jueces. Ahora reclama también la competencia de la selección, que todavía tiene el Ministerio de Justicia, la selección, el reclutamiento de los jueces. En cuanto a esta organización civilizada y normal, democrática del Poder Judicial, pues por supuesto hay un avance. Lo que ocurre es que no se puede eludir que la justicia todavía sigue siendo algo que produce terror. Ir a la justicia no es algo saludable para que me solucionen los conflictos, sino que
ante la justicia la gente prefiere escabullirse, se esconde, no quiere saber nada de la justicia, no entiende las sentencias, no ve normalmente a los jueces, ahora empieza a verlos más. Entonces el ciudadano sigue muy distante de la justicia y por lo tanto no ve que le beneficie. Los procesos son larguísimos, se los solucionan mal, tarde, mal y nunca en algunos casos. La administración es extraordinariamente tacaña, incluso en los casos que me imagino que después se hablará con más detalle de los errores judiciales. La administración con el dinero del Estado, que en definitiva es de todos los ciudadanos, se muestra absolutamente tacaña y procura regatear todo lo que puede, y entonces nos encontramos ante una situación en que los ciudadanos no están satisfechos con la justicia que se le imparte. Entonces es verdad que los jueces son independientes, que los jueces actualmente pues pueden desarrollar su función. Lo que ocurre es que no está todavía bien organizado el proceso, porque las leyes procesales no se han terminado de hacer bien, se sigue utilizando palabras de estas como auto, que para muchos españoles es un coche, diligencia, que parece algo que se hace deprisa o del oeste y que en realidad es una cosa que se hace muy despacio, providencia, que parece que invoca a la divina idem, sin embargo es una decisión en definitiva de los jueces. Entonces los ciudadanos se encuentran absolutamente perplejos ante unos órganos judiciales que están muy lejos de ellos y que en definitiva no le solucionan sus conflictos, y cuando se los solucionan tardan mucho. Tardan mucho y en ocasiones con errores, señor Belloc. Tal vez sea el factor humano imposible de eliminar esos errores. La justicia no tiene posibilidades de ser infalible. Evidentemente no tiene posibilidades de ser infalible. O sea, no se puede pretender transmitir otra cosa. Los errores son los casos más dramáticos en el que los ciudadanos perciben de una manera más directa las consecuencias de que es un aparato falible, ¿no? Quizá son los más dramáticos, pero en algún modo no los más importantes, aunque sea un poco fuerte decirlo. Lo verdaderamente importante, porque el porcentaje de errores es desgraciadamente consustancial a cualquier sistema judicial, lo verdaderamente importante es la práctica constante diaria. Es decir, lo que verdaderamente importa son 1,5 millones de asuntos judiciales y el modo como el conjunto de los ciudadanos percibe ese 25% al que usted aludía en su presentación, cómo percibe diariamente las cosas que no son errores, que es algo dramático, que existe, que después podemos analizar, pero lo verdaderamente quizá más importante es la percepción general de que efectivamente las cosas no son como el ciudadano desea que sean. Y eso lo quiero decir con una aclaración, y es que paralelamente se ha producido, y yo creo que es un hecho afortunado, una mayor exigencia por parte de los ciudadanos de un servicio público eficaz en materia de justicia. Incluso es muy fácil jugar con las estadísticas, lo que pasa es que a mí no me gusta hacerlo, de que se podía constatar que hoy la justicia es más rápida que hace 3 años. Afortunadamente los ciudadanos, en vez de estar contentos por eso, lo que han hecho es adquirir conciencia crítica de que tendrían derecho a una justicia verdaderamente más rápida. Es decir, que no valen los argumentos como las cosas han mejorado, porque afortunadamente se hacen todavía más el sentido crítico de los ciudadanos. Y realmente no hay otra clave. Desde mi punto de vista, solamente un ciudadano consciente, absolutamente realista, a ser posible, no demagógico, pero absolutamente serio en sus planteamientos, que sepa que tiene derecho a una justicia que funcione y que lo haga patente en el conjunto de sus actuaciones como ciudadano, realmente esa es la clave. Sin eso, yo sinceramente creo que ni los jueces, yo he sido juez nada más hasta hace 1 año y medio, o nada menos, ahora soy un órgano de gobierno, pero ni los jueces ni el Consejo General del Poder Judicial podrán hacer realmente nada eficaz si no cuentan con ese ciudadano de sentido crítico, que sepa que eso es un elemento esencial, como la sanidad, como yo diría prácticamente los servicios imprescindibles. Esa conciencia es la que convertirá en una necesidad política el seguir invirtiendo y seguir apostando porque la justicia tenga solución. El caso es como puede resultar muy árido pensar que desde 1985 a 1991, según los datos que disponemos del Ministerio de Justicia, se han estimado 97 reclamaciones por errores. En vez de hablar de números abstractos, vamos a ir a un caso concreto, al de Juan José Casero. Juan José, ¿nos puede contar cómo fue su experiencia con ese reciente contacto con la justicia? Mi experiencia ha sido muy cruda, porque me he tirado 22 días en la cárcel sin motivo de ninguna clase y lo he pasado muy mal. Por un error judicial
Me cogieron con un medicamento que utilizaba para curar una enfermedad que padezco y por lo visto estos señores dijeron que era cocaína de gran pureza y me metieron en la cárcel 22 días hasta que se averiguó de que exactamente era lo que yo decía. Y lo he pasado, pero fatalmente. ¿Cómo se siente uno sabiéndose inocente y viéndose en la cárcel en prisión preventiva? Pues se pasa fatalmente porque he tenido una experiencia muy cruda. He conocido un ambiente que jamás en mi vida había conocido y sin haber tenido antecedentes penales de ninguna clase, porque que yo crea, vamos, y en mi vida he tenido delitos de ninguna clase con la justicia y de la noche a la mañana me he visto en 3 rejas y sin motivo de ninguna clase. Lo he pasado muy mal, porque he conocido gente que no tenía por qué haber conocido, he visto cosas que no tenía por qué haber visto y lo he pasado fatalmente. Ha sido muy crudo. Vamos a ver el asunto desde el lado legal. Santiago Hurtado es su abogado. ¿Cómo se desarrolló el proceso? El proceso se desarrolló desde un punto de vista legal con un fallo sobre los medios que se aportaron judicialmente a la solución, al desenvolvimiento del proceso en sí. En concreto, en este caso en concreto, no vamos a pasar a otros, el fallo de medios es lo normal, por lo cual la justicia, la gente desconfía de ella. Dicen, vamos a tomar unos análisis de la sustancia intervenida, un medicamento normal y corriente, lícito y tal, y de pronto nos da una reacción positiva a una sustancia como si fuera un estupefaciente, como si fuera cocaína. En contra del principio jurisdiccional, el principio constitucional de presunción de inocencia, aquí se ha venido atacando como si este señor, en vez de ser inocente, fuera culpable y haya que demostrar per se toda la inocencia que desenvolvía el caso. O sea, nos hemos encontrado con una barrera muy grande, que es la barrera jurisdiccional, para demostrar la inocencia, no la culpabilidad, la inocencia de este señor. O sea, el proceso en sí ha sido bastante complicado, puesto que nos hemos encontrado con la negativa de todos los poderes, tanto judiciales como administrativos, en cuanto a el desenmascaramiento de la inocencia de este señor, porque no ha habido otra cuestión. Este señor, en principio, constitucionalmente, en teoría, es inocente, pero en la práctica es culpable hasta que no se muestre lo contrario. Así nos hemos visto obligados a hacer cuestiones de abogado. Por ejemplo, yo he tenido que llevar personalmente una cierta cantidad de sustancia a los efectos que fuera analizada, demostrando que era la misma que se le había intervenido, ¿sabes? Incluso me han dicho que la sustancia que yo llevaba era ilícita, hasta que después se han hecho otros 2 análisis posteriores distintos en 2 centros distintos, demostrando que no era esa sustancia que se decía en un principio. O sea, aquí nos hemos encontrado con todo lo contrario de que la Constitución dice y predice, es decir, que el ciudadano, mientras no sea demostrado, o sea, es inocente. Mientras no sea demostrado lo contrario, es inocente. Aquí en este caso hemos dicho, no, nos hemos visto en la situación de que el ciudadano es culpable mientras no se demuestre su inocencia. O sea, que en la práctica y en la teoría no tiene absolutamente nada que ver. La práctica forense es totalmente distinta de la teoría que se estudia en las universidades, en concreto en Derecho Político, Derecho Constitucional. Estamos viendo que en la actualidad una persona, por cualquier tontería, por cualquier insignificancia, es tomado como culpable y ahora te toca demostrar la inocencia, no al revés. O sea, no es el fiscal, no es el juez el que tiene que demostrar la culpabilidad, sino es el letrado y él mismo, a través de su actividad, quien tiene que demostrar la inocencia. Cosa que en un proceso democrático, pues, resulta un poco obvio que es totalmente ajeno al sistema. Jaime Miralles. A mí me ha resultado simpaticísima, desde que la conocí, la actuación profesional de mi compañero, señor Hurtado, especialmente en este asunto al que se ha referido. Pero hay un punto en el que me parece a mí que merece la pena ahondar un poco más, y es en el de el cuestionamiento de la presunción de inocencia. No contengo más datos que los que acabo de escuchar, pero se me ha quedado prendido en la memoria uno, consistente en que inicialmente hay un análisis que dice esta sustancia
es prohibida, es una droga prohibida, Bien. Desde ese momento es cuando se produce la imputación ya formalizada, digamos, y que se le mantiene en prisión al justiciable. Yo no sé, me inclino a pensar que aquí no hay una negación de la presunción de inocencia, hay una prueba cuestionable que después ha resultado, digamos, por lo menos errónea. No es verdad, no es cierto que esa sustancia fuera ilícita. Bien, y yo pregunto, a las personas, funcionarios o profesionales que hicieron ese análisis inicial positivo, ¿se han depurado sus responsabilidades? ¿No puede haber ahí una negligencia importante de la que haya partido el posterior error judicial? Porque yo, que no soy juez ni lo he sido nunca, pero me parece que es una gran comodidad nuestra de los ciudadanos el colgarles siempre la responsabilidad del error judicial a los jueces. Muchas veces se les inclina al error judicial. Pienso, en este caso no habrá ocurrido algo así. Perdone mi compañero señor Hurtado, que lo digo así, pero... Con su permiso, voy a contestar según mi prudente hacer y entender, como solemos decir nosotros, en el siguiente sentido. Vamos a ver, en cuestión de derecho penal, que es más o menos lo que estamos tratando en este momento, creo suficientemente valorativa la situación de libertad de una persona como para que se le impute un delito para el cual tenga determinada una pena privativa de libertad, no se tenga solamente en cuenta un dictamen de un perito y encima funcionario. En esto voy a decir lo siguiente, vamos a ver. En este caso en concreto, se interviene una sustancia indeterminada, en principio. A priori no sabemos lo que es, ni lo que no es, ni nada. Se hace un análisis por un funcionario dependiente de la Administración de Justicia, o no de Administración de Justicia, como en este caso el Ministerio de Finanzas. Bueno, con el resultado de ese análisis, unívoco, unilateral, exclusivo, no es suficiente para determinar que una persona ha cometido un acto ilícito. Tiene que haber, y en teoría, sobre la Administración, incluso por la composición propia de los tribunales, que no es unívoco, sino que son varias personas, tiene que haber una contradicción en el sistema de adopción de decisión. Con esto quiero decir, porque una persona tenga un solo error en un análisis, no es suficiente como para decir no es suficiente justificación para privar de libertad a una persona. Creo y entiendo que la libertad es el bien favorito de cualquier persona y de cualquier sistema democrático. Por lo cual, ahí empieza a fallar el sistema. ¿Por qué los tribunales tienen que tomar decisiones basándose en un único y exclusivo, en una única y exclusiva toma de datos para poder privar de libertad a una persona? ¿Por qué no se ha hecho desde un principio lo que forzamos posteriormente a hacer? Es decir, mandar la misma prueba a 2, 3, 4 análisis distintos. En eso, ahí vemos cómo ha habido el error judicial patente, latente y que se ha demostrado. Señor Belloc, ¿quería intervenir? Sí, no tanto en cuanto al asunto concreto, porque en definitiva yo no me gusta entrar en valorar actuaciones judiciales concretas, sobre todo porque aún creo que queda alguna secuela pendiente, según me comentaba antes del programa el señor Letrao. En términos generales habría que aclarar lo siguiente. En el sistema constitucional español la presunción de inocencia no se proyecta a la prisión preventiva. No es así. Es decir, ni en el sistema español ni en el sistema europeo en general. Sí en el sistema norteamericano, por ejemplo. Cualquier telespectador habrá visto que en Estados Unidos, cualquiera que sea el delito en general, la regla general es la libertad bajo fianza. Y es frecuente ver que incluso personas acusadas de homicidio, de violación, y ha habido muchos casos conocidos, a base de una fianza se colocan en libertad. Es decir, se admite la libertad provisional y hasta el momento del juicio pues permanece con o sin custodia, según las ocasiones, pero en definitiva no en prisión. Ese es un modelo que teóricamente se puede sostener sin duda y lo sostiene un país, en principio no es el nuestro. No es el nuestro ni es el de ningún país europeo. En Europa, por el contrario, se parte de que la presunción de inocencia, en el texto constitucional y por tanto también en la teoría,
se proyecta al momento del juicio. Es decir, es en el momento del juicio en el que efectivamente la presunción de inocencia supone que el fiscal está obligado a probar y si no prueba, el tribunal está obligado a absolver, por decirlo de una manera que intento sencilla. Pero no se proyecta sobre la prisión preventiva. La prisión preventiva es una institución que queda fuera y al margen, hoy por hoy, de la caracterización constitucional de la presunción de inocencia. Eso como planteamiento de tipo general. Por otro lado, quería hacer un segundo comentario. Partiendo, como es obvio, de que lo que ha comentado el señor letrado sea cierto, como es, y hay que partir de ahí, lo que está claro es que es un supuesto típico de error judicial, eso no cabe ninguna duda, y como tal supuesto típico de error judicial, por inexistencia del delito, tiene obviamente derecho a una indemnización por parte del Estado. Porque lo que sí que establece nuestro sistema constitucional es la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos y en función de eso una serie de mecanismos de reparar resultados, ya sea por funcionamiento normal de la administración, que produzca daños, ya sea por un funcionamiento anormal o por un error judicial, que es el caso concreto de la Administración de Justicia. Y el sistema legal sí que prevé mecanismos concretos, y ese supuesto además está, como sabe perfectamente el señor letrado, previsto expresamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial, concediendo derecho a indemnización. Y por lo tanto, partiendo de los hechos que nos ha contado el letrado, es evidentemente cierto que estamos en presencia de un error judicial. Bueno, entonces creo que antes hacía referencia al tema de las indemnizaciones por parte del Ministerio y lo comentabas, lo calificabas de tacaña. Exactamente. No, tacaña en cuanto a la cantidad final que se da, que es bajísima, pero tacaña también legislativamente. Don Alberto Bellot acaba de decir que en este caso, por inexistencia del delito, podría haber indemnización, y en efecto así es. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en lugar de este supuesto en el que ni siquiera existió el delito, lo que ocurre es que el señor Casero es detenido porque se ha producido un delito de un atraco a un banco en una zona determinada y sí existe el delito, entonces ocurre que el señor Casero, cuando dice que quiere alegar que le indemnice, quiere alegar que él no ha participado, le dicen, oye usted no ha participado, pero el delito existe. Luego no hay indemnización. Esa es la doctrina que ha prosperado por parte de la Administración de Justicia, el Consejo de Estado. El actual ministro era presidente del Consejo de Estado cuando prosperó esa interpretación, que además hasta ahora no ha sido destruida. Sí, o sea, que no importa que... Perdón, Bonifacio, ¿me permites? El supuesto de inexistencia subjetiva, el Consejo General sí que lo informó favorablemente ya. No, lo que en ocurre varias es ocasiones. los casos de anormal... No, en el supuesto de error. De inexistencia subjetiva. Inexistencia subjetiva la declaración. Y el Consejo General del Poder Judicial, sin duda. En orden de indemnizaciones. Centenares, miles de casos en los que se demuestra que el sujeto no ha participado en un hecho delictivo, pero el hecho delictivo se ha producido. Una chica, Patricia Bartolomé de Zaragoza, que fue un caso muy llamativo, y no le indemnizaron porque resulta que el hecho había delito. Luego, si hay delito, aunque no sea exactamente el autor... Que es literalmente lo contrario. Se acreditó que el hecho del atraco se había producido. O sea, había un hecho cierto, objetivo. Se acreditó que Patricia Bartolomé no tenía nada que ver con aquel hecho. Era una inexistencia subjetiva del hecho delictivo. En cuanto al sujeto, Patricia Bartolomé, no se había producido para ella ningún hecho delictivo. Y el Tribunal Supremo dijo que era exactamente igual que hubiera inexistencia objetiva o subjetiva, que cuando había una inexistencia del delito, como en este caso sucedía, había que indemnizar. Y ahí voy a completar esa medida cicatera que viene teniendo la Administración en la fijación de indemnizaciones. Vamos, salta a la vista en el asunto aquel de Patricia Bartolomé. Al final, la Administración, el Ministerio de Justicia del Gobierno dijo, no indemnizo. El Consejo de Estado hizo, se debe indemnizar. Y debe indemnizarse nada menos que en 200.000 pesetas. Y luego vino ya el Tribunal Supremo, también cicatero en la medida. No tanto, pero se quedó en 2 millones de pesetas. A mí me parece que mes y pico de privación de libertad y año y pico de procesamiento con presentaciones cada 15 días implican unos perjuicios muy superiores a 2 millones de pesetas. Sí, lo que yo quería decir, y he dicho antes, es que ese criterio, que es cierto,
en casos aislados se va ganando 1-1 en el Supremo, aun cuando se sabe que la doctrina del Supremo es esa aplicación de la existencia subjetiva o no subjetiva del delito, aún así, en los casos pendientes, en los casos que se producen ahora, la doctrina que aplica el Ministerio de Justicia todavía, ante el que hay que ir para reclamar y para que en definitiva pague el Estado, sigue siendo la de que si existe delito no hay nada que hacer, con lo cual la doctrina del Supremo tardará mucho en imponerse, porque hay que sacar caso a caso hasta conseguir que la doctrina sea firme y que el Consejo, que yo espero que la vaya apoyando cada vez más, consiga que finalmente se indemnice los errores reales, no la inexistencia de delitos ajenos a la persona que reclama. Pues si les parece bien, vamos a hacer una pausa. Con esta cicatería de la Administración cerramos esta primera parte de Espacio Abierto. Dentro de unos minutos volvemos con este examen a la situación de la justicia. Hasta ahora. Bien, manos a la obra. Una cantante ha sido asesinada. Parece un crimen absurdo. En este caso, nada tiene sentido. Perry Mason tras los pasos de un escurridizo asesino pagado por alguien que amaba demasiado a la víctima. Terry tenía magia. Cuando cantaba, la gente se quedaba petrificada. Perry Mason soluciona el caso de la cantante asesinada. El miércoles a las 9 de la noche, aquí, en Telemadrid. Disfruta más el día. Vive más la noche. Voldam, cerveza de día, copa de noche. ¿Sabía usted que en su delegación o administración de la agencia tributaria podemos hacerle la declaración de forma anónima y gratuita? Renta 91, hasta el 22 de junio. Seguimos en este espacio abierto que estamos dedicando a estudiar, a analizar un poco los problemas con los que se encuentra el ciudadano a la hora de proceder a esa aproximación de la justicia. Además de las voces de las personas que nos acompañan aquí hoy, esta noche, evidentemente no hemos podido resistir la tentación de acercarnos hasta la Plaza de Castilla para ver lo que opinan los usuarios de la justicia. ¿Que cómo funciona la justicia? Depende de la clase que seas de social. Si eres un desgraciado, pues te tratan como un desgraciado. Si eres un agente importante, pues vas a la calle. La justicia de hoy, no hay justicia ni hay nada. No sé de quién es la culpa, pero desde luego muy regular. Yo creo que va como mucho retraso, creo que no se atienden los casos debidamente. Y yo estoy con un juicio de mi hijo, llevo 1 año y pico y no me han pagado ni han abonado clínica ni nada, que es a lo que vengo, o sea que mal, francamente mal. De momento lentísima y no siempre me parece que sea justa. Pues yo pienso que bien. ¿Ya no va esto? Sí. Hombre, se demora algunas veces, pero se hace todo lo posible porque vaya bien. Fatal. Yo mismo soy víctima de un robo del año 85, cogieron al mangante la policía a las 24 horas, llevaba 300.000 pesetas encima y todavía no me las han devuelto, están en los juzgados. Que hacía falta que funcionara, nada más, que funcionara. Evidentemente es una muestra sin rigor, pero el rigor lo pone una encuesta que ha realizado el Centro de Investigaciones de la Realidad Social en base a 1.200 encuestas. Estos ciudadanos opinan que la resolución que se dictó por el tribunal correspondiente era justa en un 56% de los casos y no lo consideró justo en un 35%. En otro aspecto importante en lo que se refiere a los plazos utilizados a la hora de dictar sentencia, un 42% de los encuestados opinaron que el plazo era razonable, pero un 53% consideraba que el plazo necesario para dictar sentencia no fue muy razonable. Encarnación Jiménez sin duda conoce un caso
que todavía no conoce sentencia y que imaginamos que el plazo que hasta ahora se está llevando no lo considerará muy razonable. Pues no es razonable, porque han pasado ya 8 años y medio y no sabemos todavía los años que tardará en celebrarse el juicio. O sea que no... Estamos hablando del caso Alcalá 20, para el que no lo sepa. Efectivamente. Entonces ya es lo que decía, 8 años y medio. O sea, todavía el juicio no está fijada la fecha. He oído que hay 4.200 asuntos antes que el tema de Alcalá 20. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo una sentencia? Y pensemos que además habrá recurso, por lo menos ante el Supremo. Eso parece que es elemental, dada la magnitud del tema en sí. Entonces no sabemos cuándo se acabará esto. Hay un cansancio, ya hablo por numerosos afectados, conozco familiares de las víctimas, llega un momento de absoluto cansancio. Hay gente que no se cree que vaya a haber un juicio realmente. Dice, pero esto no se mueve, pero señor, avanza, tan despacio, pero este avanza. Y bueno, es difícil convencerles de que la cosa realmente avanza y que alguna vez habrá alguna sentencia. Bonifacio de la Cuadra, sin duda usted se ha encontrado en muchas ocasiones ese sentimiento de cansancio entre las personas que se deciden finalmente a recurrir a la justicia, ¿no? Sí, y además estoy pensando ahora en las personas que acabamos de ver, en lo que decían. La mayoría de ellas son personas modestas y eso lleva una peculiaridad de la aplicación de la justicia. La justicia es igual para todos, pero más igual para unos que para otros, en el sentido de que basta simplemente el poder pagar unos abogados buenos, a los que por lo tanto hay que pagarle unos honorarios bastante crecidos, para que el mismo caso, el mismo problema, el mismo delito, el mismo problema civil, la misma cuestión, se resuelva de una forma o de otra. No se puede comparar en absoluto la rapidez y la alerta a la que los abogados de campanillas, equipo de catedráticos de Derecho Penal, con mucha experiencia, puestos a defender a unos señores determinados, llámese caso Naseiro, llámese caso Guerra, llámese el caso que sea, gente con poder, las posibilidades que tienen simplemente con la misma justicia. No hay una justicia para ellos y otra para los pobres, pero la diferencia de medios económicos marca clarísimamente una deficiencia en el servicio público de la justicia, que es tal vez lo más grave y lo que más desequilibra ese derecho a la igualdad, puesto que para unos es una justicia mucho más benévola que para otros en función del abogado, y no nos vale para eso hablar del turno de oficio, porque realmente tanto por las dotaciones como por las exigencias que se imponen para poder acceder a ese turno de justicia gratuita, yo creo que sigue siendo, aún a pesar del esfuerzo que ponen muchos abogados del turno de oficio, sigue siendo muy desequilibrada la situación de los ciudadanos sin medios económicos respecto a los poderosos, que son los que verdaderamente detentan el poder, no solo económico, sino político y de todo tipo, porque detrás de todo está el dinero. ¿Y qué puede hacer el Consejo General del Poder Judicial ante esta desigualdad? Bueno, plantea un tema, Bonifacio, como siempre, muy agudo, que es el problema de la defensa de oficio en último término, ¿no? Es un problema muy polémico. Los propios letrados al respecto tienen opiniones muy diversas. Ciertamente hay quien considera que el sistema actual de defensor de oficio, para el que no tiene medios económicos, garantiza adecuada y suficientemente los derechos de los ciudadanos. Esa es la opinión generalizada, por otro lado, entre los abogados. Sinceramente no es la mía. No es la mía, y tuve oportunidad, como miembro del Consejo General del Poder Judicial, de informar la ley de reformas sobre el turno de asistencia gratuita, y yo propuse que debía instaurarse en este país un sistema de defensa pública equivalente al norteamericano, que equivaldría a la instauración de defensores públicos equivalentes a los fiscales actuales. Mi propuesta, que asombrosamente para mí mismo salió en el Consejo con 11 votos, un poco por los pelos y sin que yo mismo me lo esperara, porque hasta ahora había sido una idea sumamente polémica, sobre todo por parte de los letrados, que nunca habían estado de acuerdo conmigo, muy amablemente, porque siempre nos hemos llevado muy amablemente, pero en general los letrados nunca están de acuerdo con que se pase esa responsabilidad a defensores públicos de manera análoga al sistema norteamericano. Yo sinceramente creo que sería mejor ese sistema, si no, no lo hubiera votado, como es lógico. Sería mejor porque lo colocaría en plano de igualdad al fiscal y al defensor. Hay una cosa bastante evidente desde mi punto de vista, aunque insisto que esto es lo más opinable del mundo, y lejos de mí toda pretensión de dogmatizar, pero creo que se produce un hecho objetivo en muchas ocasiones. Una cosa es un ministerio fiscal
que es un funcionario de carrera con una oposición determinada, que de un modo u otro se integra en esa cosa tan vaga que es el compañerismo general con otra profesión análoga, como es la de juez. Una es la posición de ese fiscal y otra es la posición del defensor. Tanto en ocasiones si es de oficio como si es un brillante catedrático de la asignatura. Yo creo que esa es una situación en que la igualdad no está garantizada. Yo pienso que sería razonable que los ciudadanos pudieran optar entre tener efectivamente un letrado o, por el contrario, tener un defensor público que tuviera el mismo nivel de preparación, el mismo nivel de retribución, el mismo nivel de seguridad en el oficio, el mismo nivel de compañerismo general dentro del funcionamiento de un tribunal. Esa es mi tesis, por lo menos, aunque insisto que es muy discutible. ¿Qué le parecería a usted ese modelo? Yo no coincido en esto con el juez Belló, y en esto lo siento porque para mí su opinión tiene siempre un gran valer. Pero yo tengo un sentido claro profesional de la abogacía en el que la independencia es lo primero. Y la independencia excluye un sueldo del Estado. Yo, abogado ejerciente, tengo que ser abogado libre y no puedo depender del Estado. Es que yo soy juez y cobro un sueldo del Estado y no por eso dejo de ser independiente. Claro, porque es que el juez es imparcial entre los dos. ¿Y el abogado cómo va a ser imparcial? El abogado es siempre partidario de su defendido. Si no, lo podía actuar. Yo insisto que es un tema en que todas las opiniones... Y hay otra cosa, último término. Tienen argumento. Para mí, en general, los modelos de la justicia americana no me atraen nada. La he visto en algún asunto bastante de cerca y no me atrajo nada. Salí muy bien parado, mi cliente, pero de la justicia americana no me atrajo nada. Bien, ya había una cosa que quería puntualizar, porque hablamos muchísimo de la justicia y de los jueces y de los tribunales. La cuestión de el hecho, la existencia objetiva y la inexistencia subjetiva del hecho delictivo, la han tratado los tribunales, la ha tratado el Supremo y se ha pronunciado el Supremo. En el caso concreto de Patricia Bartolomé, al que nos hemos referido ya varias veces en este coloquio, el Supremo, que le concedió 2 millones de pesetas, ni más ni menos, contra el dictamen del Consejo de Estado que proponía 200.000, con un voto particular, no me acuerdo, me parece que lo decía el propio señor presidente entonces del Consejo de Estado, actual ministro de Justicia, mi buen amigo Tomás de la Cuadra, que votó en contra. Bien, pero el Supremo, en la sentencia, y si el señor Modero me permite leer 5 líneas, creo que van a ser muy ilustrativas. No son más. Se ocupa de un punto importantísimo, y es esa especie de cimbel o de cucaña que la ley del Poder Judicial le impone al justiciable que ha padecido el horror judicial y que pretende que se le indemnice en la opción de si ha sido error judicial o funcionamiento anómalo de la Administración de Justicia, para los que establece 2 cauces procesales distintos. Por lo tanto, le pone muy en peligro su acción y la eficacia de su predicción. Dice el Supremo, si no es nuevo esto, fue una sentencia muy importante porque abrió un camino nuevo realmente. Si en un caso como el que nos ocupa, en el que es tan patente la inocencia de una persona como su privación de libertad, aunque sea preventiva, se la remite para que pueda percibir la indemnización que le otorga el artículo 121 de la Constitución, a la vía de acreditar un hipotético error judicial o un hipotético anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, evidentemente, esto es lo que me importaba señalar, evidentemente la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de aquella ley de leyes, la Constitución, no resultaría bien parada. Es concluyente el pronunciamiento. Y por eso le concede la indemnización a Patricia Bartolomé. Lo que pasa es que resulta como poco apetecible ser víctima de un error judicial sabiendo que uno, como mucho, va a poder ganar una compensación. No, de apetecible nada. Una compensación pero, mísera. Bueno, nada apetecible. Pero es que yo recuerdo lo que decía el juez Belló al principio. No es de esperar que esto se arregle, no, por una razón. La regulación del error judicial mediante el recurso de revisión, hablo del orden penal, hasta ahora mismo, hablamos entre profesionales, una barbaridad. Tan barbaridad que el interesado, el que padecía las consecuencias del error, no podía interponer el recurso de revisión contra la sentencia que le condenaba injustamente. Tenía que pedirle al ministro de Justicia que le ordenara al fiscal que el fiscal interpusiera el recurso de revisión
y mientras tanto él estaba esperando a ver si entre todos esos señores coincidían. Pero he aquí que nuestros legisladores habrán caído en la cuenta de que eso había que reformarlo. Y en la ley 10 de este año, publicada en el Boletín Oficial el día 5 de este mes, dicho, vamos a arreglar el recurso de revisión. Y tiene que estar legitimado para interponerlo el que ha sido víctima del error judicial. Y sí, señor. De manera que el que sea víctima del error judicial, que le pida permiso a la Sala Segunda del Supremo para interponer el recurso. Por Dios. Y entonces se crea una nueva figura, porque se emplea un término nuevo en la nueva ley, y es el de promovedor. Hay un señor que es el promovedor del recurso, que es la pobre víctima del error, que promueve el recurso diciéndole a la Sala Segunda, por favor, autoríceme usted a recurrir. Bien, yo creo que desde estas ondas no haríamos nada malo encareciéndole al Ejecutivo que tiene la iniciativa de las leyes que afrontara, he dicho que afrontara, no que enfrentara, porque son dos verbos radicalmente distintos, que afrontara de una vez el recurso de revisión penal, de tal modo que el que fuera víctima de un error judicial estuviera legitimado para interponer por sí mismo el recurso ante el Tribunal Supremo. Que esto lo tomaran como un ruego de la sociedad entera, quienes tienen la iniciativa de las leyes, que son los que integran el Poder Ejecutivo. Sí, además de lo que ha dicho el señor letrado, me parece sumamente razonable. También quería contestar un poco al planteamiento que usted ha hecho. Yo creo que en general los tribunales españoles hasta ahora tienen una extraordinaria timidez, vamos a llamarlo así, en indemnizar todo lo que podemos llamar daños morales, daños que no tengan una concreción material, física, inmediata. Afecta al caso que usted plantea, que me parece evidentemente insuficiente una suma de esa naturaleza, y ya lo puedo decir porque es una sentencia firme y entonces ya no tengo ninguna limitación para poderla criticar. Me parece insuficiente, pero creo que es en general al conjunto de daños que no sean directamente físicos o cuantificables de una manera material. Y en eso la verdad es que estamos fuera de juego con cualquier país de nuestro contorno, porque las indemnizaciones, este tipo de asuntos en los países de nuestro continente, sin necesidad de irnos a ningún modelo más o menos lejano, son notablemente superiores. Y eso sí que es un problema de sensibilización judicial pura, porque ahí el legislador no puede hacer nada, la indemnización la va a fijar los jueces, ¿no? Y una pregunta, ante un error judicial, ¿qué responsabilidad tiene el juez? Bueno, digamos que son dos planos distintos. Es una pregunta un poco complicada jurídicamente, pero yo trataré de aclararla. Por un lado, el juez puede incurrir, como cualquier otro ciudadano, en responsabilidad penal, en responsabilidad civil o en responsabilidad disciplinaria. Es decir, puede ser autor de un delito, puede ser simplemente obligado a pagar, que sería la responsabilidad civil, los daños causados, o puede tener una responsabilidad administrativa, es decir, puede tener sanciones en el ejercicio de su profesión. Ese es un plano. Y otro plano es el del error judicial. No se subordina, afortunadamente, uno al otro, porque el derecho a reclamar la indemnización se produce aunque no haya responsabilidad penal, ni civil, ni administrativa del juez, sino que puede producirse un error judicial por otro tipo de circunstancias. O sea, son dos planos distintos. De hecho, el Estado, una vez que ha pagado, si entendiera que hay dolo o culpa por parte del juez, tendría derecho a reclamar y a después repetir el abono de la indemnización contra el juez causante. Pero en eso, afortunadamente, de entrada el ciudadano puede reclamar directamente del Estado, después es problema del Estado repetir quiere decir reclamar a su vez contra el juez que haya podido incurrir en responsabilidad civil o responsabilidad disciplinaria. En el supuesto de responsabilidad penal está claro que cualquier ciudadano, al mismo tiempo que formula una reclamación por error judicial, puede formular también un antejuicio, claro, y en definitiva ejercitar acciones penales contra el juez responsable. Encarnación, en su caso, teniendo en cuenta además que todos los ciudadanos tenemos derecho a un juicio sin dilaciones, es decir, en un tiempo razonable, ¿se les ha ocurrido en alguna ocasión plantear algún tipo de iniciativa contra el juez de instrucción? No, realmente el tema es complejo en sí. Nuestro problema es la lentitud de la justicia, pero en parte es achacable al sistema. Puede ser achacable a los tribunales, es achacable también el sistema, a la ley penal, a la ley de procedimiento que regula todas estas cuestiones. Me lo digo ¿por qué? Por varias cuestiones, porque resulta que en estos procedimientos ha habido cantidad de recursos. O sea, vamos por fases. En el juzgado de instrucción estuvo esto desde el año 83, de diciembre del 83, que ocurrió el suceso, estuvo aproximadamente hasta el 86, creo recordar que ya se acabó la investigación y se envió a la audiencia provincial.
La labor del juez de instrucción yo creo, fue admirable. Hay una investigación exhaustiva de todo lo que ocurría allí, de todo el estado de la discoteca aquella, hay cantidad de informes periciales de todo tipo, desde informes médicos hasta de arquitectos, de técnicos, de todo, o sea, para ver aquello cómo estaba y por qué. Y informes además que parecen como muy buenos, muy competentes. En fin, entonces, es de comprender que en esos años el juzgado de instrucción, hacer todo eso le requería mucho tiempo. Porque claro, sabemos la acumulación de asuntos que ha habido. Entonces, hasta ahí se puede... Yo por mi parte, puede que el resto de la gente no entienda, yo entiendo esos retrasos. A partir de ahí, bueno, a lo largo de ese camino hasta el 86, pues se van dictando autos de procesamiento, se declara procesada una serie de personas, las cuales personas recurren, están en su derecho de recurrir, recurren al propio juez de instrucción, en reforma, luego en apelación ante la audiencia, pero, y luego otra vez en súplica ante la audiencia, y luego llegamos al Constitucional incluso. También en otro momento determinado se pide el cambio de procedimiento, cambiarse el procedimiento ordinario que se seguía, que por el cambio de leyes pase a procedimiento abreviado, lo que da lugar a recursos y recursos y recursos. Incluso en un momento determinado por el fiscal se pide un sobreseimiento del tema parcial, otra vez recursos. Ha sido un camino pues muy dificultoso incluso, yo entiendo, porque para los tribunales también, para la audiencia también, porque ha sido con cantidad de cortapisas. Yo creo, yo no conozco, no me dedico a los temas penales, no conozco apenas, solamente incidentalmente alguna cosa, pero yo creo que a veces se produce un abuso de recursos. Yo creo que sí, porque claro, no sé, supongo que la táctica en unos casos es retrasar lo más posible, pero frente a eso nos encontramos con la situación de las víctimas, de los perjudicados por el siniestro, en este caso, que es un problema grave, son 85 fallecidos. Entonces, esos fallecidos, unos eran jóvenes, vivían, como era el caso de mi hermano, pues de los padres, no estaban empezando entonces a organizar su vida laboral, bien, pero hay otros, y los que dejaron hijos, hay bastantes huérfanos en este asunto, hay viudas que se quedaron trabajando el marido y... Entonces, ¿esa gente qué? Esa gente nadie las atiende mientras tanto hasta que no haya una sentencia. Eso es un tema gravísimo. Que un día tendremos una sentencia, que esa sentencia puede condenar a alguien, no sabemos, puede condenar a alguien la sentencia, no vamos a prejuzgarlo, y que luego se recurría, y la de tiempo que falta hasta que se afronte esa situación. Pero es tremendo. ¿Ya para qué necesitamos una ayuda? Porque el problema no solamente es la desgracia de haber perdido al familiar, el problema es para los que lo tienen, es el problema económico. Y ahora han pasado 8 años y medio. Entonces, ¿cuánto tiempo más? O sea, de alguna manera esa reparación que te puede dar la justicia de compensar los daños, porque otra cosa ya no te puede hacer la justicia, no te puede devolver a los que has perdido. Entonces, ¿ya cuándo te lo va a compensar? Ya no sirve. Señor Belloc. Sí, el problema que plantea la señora Letrao es importantísimo desde mi punto de vista, porque hay constantemente una tensión entre el garantismo, por un lado, es decir, la necesidad de que todo el mundo tenga derecho a todos los recursos, y es una exigencia de cualquier Estado civilizado, y por otro lado las víctimas, el garantismo y la necesidad de dar una respuesta rápida. Y son dos términos que desgraciadamente no siempre son fáciles de sintetizar. Hay ocasiones en que realmente se plantea una contradicción frontal entre ambos. Yo creo sinceramente que la única alternativa a ese terreno es el desarrollo de lo que se llama la victimología, es decir, la atención a la víctima por parte del Estado. Yo pienso que la tensión no puede ceder desde el punto de vista de que cedan las garantías. Me parecería una forma de resolver el conflicto poco acorde con el Estado democrático. Yo creo que el conflicto debería resolverse en otras sedes. Es decir, sería necesario que se diera cuenta el conjunto de poderes de este país que en definitiva la víctima es el elemento esencial al derecho penal, que hasta ahora siempre ha sido excluido. El derecho penal siempre se ha definido el delincuente, la pena, el delito. Bueno, falta un cuarto pie fundamental, la cuarta pata de la silla, perdón la vulgaridad, que es la víctima. Solamente desde una política en que el Estado asumiera de manera provisoria, de manera en definitiva, casi como un mecanismo de asistencia inmediata a la víctima, y que fuera capaz de ir asumiendo ese coste que se genera como consecuencia del mantenimiento del propio garantismo que forma parte de la esencia del Estado de Derecho. Yo pienso que las fórmulas razonables, más que por reducir el garantismo, vienen por establecer un mecanismo razonable de asistencia y de apoyo a la víctima en todo momento, como además hay experiencias y precedentes en otros campos, por ejemplo en el campo de accidentes de automóvil y en tantos otros campos. Yo pienso que eso sería lo lógico. Debería garantizarse la asistencia inmediata a las víctimas del perjuicio que han sufrido y que están sufriendo, y después permitir en ocasiones que el proceso continuara, y a veces desgraciadamente mucho más tiempo del que parece lógico. Lo cual no modifica que seguramente el asunto concreto que hemos planteado, si tuviéramos un mejor esquema, una mejor estructura, pues a lo mejor en vez de 8 años tardara 5, pero a lo mejor no mejorábamos más que eso.
porque en definitiva un asunto con 80 víctimas y de esa naturaleza un sistema judicial garantista no lo puede resolver, más que con unos márgenes de tiempo en sí mismos no razonables. Sí, perdón. Yo coincido plenamente con la opinión que acaba de enunciar el juez Belloc. Y siguiendo lo que decía mi compañera la letrada Jiménez, hay una cosa que a mí me ha dado mucho miedo escuchar, y más bien viniendo de un compañero de un abogado. He oído una alusión, puedo estar equivocado en la interpretación, algo así como abuso de recursos. Para mí, el recurrir nunca es abusar si se cree que se tiene derecho a recurrir. Y la agilización de la justicia, la reforma, el poner la justicia al alcance de todos y darle toda la eficacia que queremos, no vendrá jamás por la supresión de recursos. La supresión de recursos solo produce una lesión en el derecho del ciudadano. Los recursos hay que garantizarlos. Lo que es necesario es dotar a la justicia de los medios que le permitan tramitar los recursos sin que se eternice en ellos. Y un caso que pongo, no un caso concreto, un caso que era en la justicia, un supuesto, un dato. Fijémonos que no lo saben los españoles esto, que los jueces están integrados en el Poder Judicial. Los jueces tienen un instrumento inmediato a su disposición para actuar, que es el secretario. Pues el secretario no tiene nada que ver con el Poder Judicial. El secretario depende del Ministerio de Justicia. He aquí por donde el gubernativo, el ejecutivo, no ya salimos del Poder Judicial. El ejecutivo entra en el aparato mismo de la justicia, en la secretaría. De tal modo que el secretario es al ministro de Justicia, en un caso, no al juez. Esto son cosas que las ve no ya un profesional. Un lego en derecho comprende que esto es contrario a todo bien de la justicia. Y si esto se mantiene así, es porque no se quiere que la justicia sea eficaz. En fin, dejamos aquí este debate con la necesidad y con unas cuantas conclusiones en claro. Es decir, resulta, dado que la justicia la hacen los hombres, resulta del todo imposible eliminar la posibilidad de error, pero en lo que sí han estado todos de acuerdo en que es necesario ganar en agilidad, ganar en eficacia en lo que es los procedimientos judiciales. Eso sí, por un lado, atendiendo lo antes posible la necesidad de las víctimas, pero en ningún caso sin vulnerar los derechos de los acusados. Cerramos aquí este espacio habitualmente abierto y les esperamos con nosotros aquí en Telemadrid el próximo martes. Hasta entonces, muy buenas noches.